adelante. Y antes de meternos en la lectura, permítanme hacer una pequeña introducción que tiene que ver con esa búsqueda de la presencia del Señor a la cual Dios nos está llamando en este tiempo final. Y tiene que ser, amados hermanos, intensa, profunda, muy fuerte, porque nos necesita el mundo. Necesita una iglesia llena de la presencia de Dios. Las almas necesitan una iglesia llena del Señor. Amén. Nosotros mismos no podemos ser la verdadera iglesia de Cristo si no estamos llenos del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros podría sobrevivir espiritualmente al mundo y al tiempo que nos toca hoy vivir. Estamos en el tiempo final y no podríamos desarrollar plenamente como iglesia si no estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, hoy más que nunca, la iglesia del Señor, no la religión, la iglesia del Señor, recalco, no la religión, la iglesia de Jesucristo, hoy más que nunca es una iglesia metida en la presencia de Dios, absolutamente absorbida en la presencia del Señor. Si no te está ocurriendo eso, no lo tomes a mal, solo tómalo a modo ¿cómo decirlo? De un despertar. La intención de decir esto no es ofender, es despertar. Que si no te está sucediendo esto, no eres esa iglesia. Tal vez solo estás en religión, pero no en la iglesia de Cristo. Entonces necesitamos, amados hermanos, hoy más que nunca meternos profundo en la presencia de Dios. Amén. Y saber entender por la palabra de qué se trata eso, porque muchos cuando hablamos de meternos en la presencia de Dios tienen una idea que parte desde la estructura evangélica de tantos años, ¿no? En donde uno ha crecido, y cuando escucha esa frase, la presencia de Dios o meterme en la presencia de Dios, quizá uno ya se creó una foto de eso y ese es el concepto que maneja. Pero la que tiene la verdad de lo que es la presencia de Dios y cómo nosotros podemos meternos en ella de verdad, es la palabra. Vamos a ir a la palabra hoy y dejar que la palabra del Señor nos enseñe. Y una vez que tengo la luz de la palabra, pues entonces ahí sí puedo desarrollar lo que Dios está esperando de mí. Pero si no, es como que uno toca de oído, ¿viste? Pega manotazos de ahogado y le llamamos presencia de Dios a lo que por ahí no es. O tener un encuentro con Dios a lo que no es un encuentro con Dios. ¿Quién sabe cuántas cosas que a veces tenemos aprendidas mal aprendidas? Pero gloria a Dios por la palabra. ¿Vamos a la palabra entonces? Sí. Dice la palabra del Señor en Cantares capítulo 4, desde el verso 9 en adelante. Dice así: has cautivado mi corazón, hermana mía, esposa mía, has cautivado mi corazón con una sola mirada de tus ojos, con una sola hebra de tu collar. Esto le está diciendo el amado a la amada. Es el esposo a la esposa. Este es Cristo a la iglesia. Amén. Y fíjense ustedes el nivel de amor que hay en las palabras que aquí se vierten. Sigue diciendo el verso 10: cuán hermosos son tus amores, hermana mía, esposa mía. Cuánto mejores tus amores que el vino y la fragancia de tus ungüentos que todos los bálsamos. Ahí ya empezamos a notar que en este encuentro íntimo entre el amado y la amada, en esta relación profunda de amor entre la iglesia y el Señor, aparece un detalle, un elemento que tiene que ver con uno de nuestros sentidos, el olfato. Aquí ya aparecen perfumes.
Bueno, sigue diciendo, miel virgen destilan tus labios, esposa mía, miel y leche hay debajo de tu lengua, y la fragancia de tus vestidos es como la fragancia del Líbano. Otra vez aparece fragancia, perfume, pero ahora se le suma sabores. Entonces, cuando hablamos de meternos en la presencia de Dios y tener intimidad, vivir un encuentro íntimo con el Señor, bíblicamente eso incluye olores y sabores. Lo primero que les voy a decir, amados hermanos, es que la relación entre Cristo y la iglesia, que está representada o figurada en el libro de Cantares, marca este detalle como ejemplo también para nuestros matrimonios. Quiere decir que en la intimidad de los matrimonios debiéramos también considerar estos elementos. Hablamos de olores y sabores. Y muchas veces, no todos, algunos ya saben estos temas, pero otros tal vez desconocen la importancia de estos detalles. Y en muchos casos eso ha traído problemas, un desgaste en la intimidad matrimonial. Pero la Biblia tiene todas las respuestas, hermano. Incluso para el tema, por ejemplo, de la intimidad matrimonial. Usted que está pagando a un consejero matrimonial, ahí está en la Biblia, la palabra, los consejos más maravillosos para tener una vida de éxito. Pero hoy no vamos a tocar tema matrimonio, sino que estamos hablando de nuestro encuentro íntimo con el Señor. Y sigue diciendo el verso 12, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, huerto cerrado, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutas escogidas, a leña y nardos. Note esto, por favor. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutas escogidas, a leña y nardos. Amén. Otra vez aparece en el detalle de lo que es un encuentro íntimo con el Señor, sabores y olores, fragancias y frutas. Entonces, nosotros ya sabemos que la Biblia tiene detalles y los detalles hacen la diferencia. Y capaz que nosotros le llamamos encuentro con Dios o estar en la presencia de Dios a cosas que quizás nunca le hemos prestado atención en cuanto a que contenga esto, olores y sabores. Pero la Biblia nos está dando ahí un dato, un código. Tiene que tener, tiene que haber frutas y fragancias, olores y sabores. Ese es un verdadero encuentro del amado y la amada. Ya vamos a empezar a hacernos las preguntas. Lo que yo le llamo estar en la presencia de Dios o encuentro con Dios, ¿contiene estas cosas? ¿Qué será lo que nos quiere decir la Biblia cuando menciona incluso estas frutas puntuales, ¿no? Ahí habla, por ejemplo, en el verso 13, dice, tus renuevos son paraíso de granados, con frutas escogidas, a leña y nardos. Nardo y azafrán, sigue diciendo el 14, cálamo aromático y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todos los mejores bálsamos. Tú eres fuente de huertos, pozo de aguas vivas y corrientes que fluyen del Líbano. Eso le está diciendo el amado a la amada. Entonces, la iglesia tiene que ser este jardín, este huerto, que contenga estos sabores y estos olores, para que podamos experimentar genuinos encuentros íntimos con el Señor. Amén. ¿Vamos agarrando? Sí. Si nosotros no estamos preocupados en esto, si yo digo, bueno, no sé si seré ese huerto, qué sé yo. Yo solo sé que Dios es amor y Él me tiene que aceptar tal como soy. Bueno, ya arrancamos mal. Es como en las relaciones matrimoniales, cuando ya no se quiere tener cuidado de los detalles, ¿sí?
Bueno, ella tiene que saber que yo la amo porque me mato, me rompo el lomo todos los días, salgo a trabajar para sostenerla a ella y a estos críos que tenemos. Y ya esa actitud no está colaborando para un matrimonio feliz en lo íntimo. ¿Me doy a entender? Del mismo modo pasa en la relación con el Señor. Si la iglesia se torna descuidada, vamos a alabar a Dios, alaba así nomás. Vamos a adorar al Señor, así nomás canta, y listo, que pase el culto, siga lo que viene. ¿Qué clase de relación estamos teniendo con el Señor? Pero acá los detalles son tremendos. La descripción que hace Él de su amada, se toma, hermano, el tiempo incluso de nombrar cada fruta. Y usted y yo sabemos que las Escrituras fueron inspiradas por Dios. Amén. Codialo ahí al que tenés al lado, decirle, no están esas frutas en vano ahí, hermano. Si están ahí en la Biblia, es por algo. Nos están queriendo enseñar algo. Y hoy vamos a aprender, ¿sí o no? ¿Estamos dispuestos a aprender? No, porque viste que hay matrimonios, por ejemplo, que van a una consejería, pero no están dispuestos. Por ahí ella lo llevó a él y él dice, bueno, para que no me moleste más. Y el terapeuta le dice, ¿y usted qué opina? No, no sé, yo vine porque me trajo esta. Si arrancamos así, está difícil. Bueno, a nivel espiritual, hoy estamos sentados aquí escuchando la palabra de Dios. Pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Estamos dispuestos a aprender para ser una iglesia amante del Señor, que lo haga feliz a Él y aprenda a también ser feliz en su presencia? Vamos entendiendo que pronto viviremos las bodas del Cordero, que el amado vendrá a buscar a su amada para un casamiento maravilloso. ¿Estás comprendiendo que tenemos que estar preparados, pero a la manera de la reina Esther, con olores y sabores exquisitos? ¿Estás dispuesto a hacer esa iglesia? Porque solo esa iglesia es la que va a tener intimidad con el Señor. Bueno, sigue diciendo ahí en Cantares 4, verso 16. Despierta, viento del norte, y ven, viento del sur. Haced que mi huerto exhale fragancia, que se esparzan sus aromas. Entre mi amado en su huerto y coma sus mejores frutas. Entre mi amado al huerto, diga conmigo, nosotros somos ese huerto. Y cuando Él entra, lo que tiene que hacer es comer. Lo que Él va a hacer es comer. Qué interesante esto. En el mundo espiritual hay algo con ese tema. Y nosotros no podemos desconocerlo, ni ser indiferentes. Hay un tema con la comida. Incluso usted lo ha visto aún de la vereda de enfrente, en lo que respecta al sistema de tinieblas. Ellos también en sus altares de adoración pagana a espíritus, bueno, lo que fuera, ¿no? Sus dioses, sus ídolos. Usted los ha visto. Acá en nuestro país también es frecuente que en diferentes lugares, las rutas, por ejemplo, o esquinas, ponen ahí esos altares. Y mire qué interesante. Se les lleva comida y bebida. Y son espíritus. Si uno lo viera desde la lógica y no conociera el mundo espiritual, uno dice, es una estatuilla de yeso o de madera. No va a comer, no va a tomar. ¿Por qué le llevan para comer y para tomar? El que conoce del mundo espiritual podría decir, bueno, son espíritus. Detrás de todo eso hay espíritus que se mueven y se les lleva alimento y bebida. Y yo le digo algo, hermano, usted tiene que saberlo. O sea, no somos ignorantes del mundo espiritual. Se lo comen. Sí, es cierto, a veces puede haber alguno que pasó y se lo afanó. Sí, pero muchas otras veces.
pastor, ¿qué está diciendo? ¿Usted cree en esas cosas? No, no es que yo crea en eso. Bueno, sí creo. No lo adoro, no lo sigo, porque el Señor nos enseña que nuestro Dios es uno solo. Únicamente Él es digno de adoración. Pero sí existe. Pastor, ¿usted está aseverando que eso existe? Claro, deberías saberlo. Sí existe. Solo que es del lado de las tinieblas. Y la gente que cae en el engaño, ahí quedan atrapados en esa cuestión. Pero el punto hoy no es ese. El punto hoy es que en el mundo espiritual hay algo con el tema del alimento, de la bebida y de los olores. Incluso, hermano, a mí me ha tocado ir a hacer liberaciones en lugares donde solo entras y el olor que tienen ciertas brujerías o ciertas entidades lo distinguís al toque. Me ha tocado a veces estar orando por la gente que está en fila y solo el olor ya me avisa, allá se va a armar lío. Allá hay un bicharraco esperando. Entonces ya le hacemos seña a los ujieres, solo el olor. Déjeme decirle que también hemos sentido muchas veces el aroma de la presencia del Señor. Muchos han tenido esa experiencia. Hay cosas que pasan con el olor y los sabores, pero aquí el Señor le está diciendo a la iglesia, tú eres ese jardín donde yo quiero venir a deleitarme, a comer esos frutos, a disfrutar esos aromas. Entonces la iglesia que realmente ama al Señor y quiere agradarle, tiene que tener esas frutas y esos olores. Eso es estar en un encuentro íntimo en la presencia de Dios. Si no estamos considerando eso, por ahí estamos viviendo solo una cosa emocional. Ay, sentí la presencia. Y sí, está bien. Sí, está bien. Mire, cuando el Señor se manifiesta, hasta un perdido que recién entró a la iglesia o un borracho que vio luz e ingresó, puede sentir la presencia de Dios y ser tocado por la presencia de Dios. Pero eso es una cosa, y otra cosa es tener intimidad como iglesia, como la amada, tener intimidad con el amado. Eso ya es otro nivel. ¿Cuántos quieren ese otro nivel? Amén. Bueno, sigue diciendo la palabra del Señor, ya entrando al capítulo 5, ¿verdad? He entrado en mi huerto, hermana mía, esposa mía, he recogido mi mirra con mi bálsamo, he comido mi panal y mi miel, he bebido mi vino y mi leche. Note eso. Vamos de nuevo. Entré en mi huerto, esposa mía. Ese huerto es la iglesia. Y cuando entró, esto es la intimidad con el Señor. Estamos tratando de ser súper delicados y elegantes, pero esto tiene mucho que ver con la figura del matrimonio en su intimidad. Y cuando Él entró, lo que sucede es, he recogido mi mirra con mi bálsamo, he comido mi panal y mi miel, he bebido mi vino y mi leche. Eso está diciendo el Señor. Note que dice mi vino, dice mi miel. Es decir, que la comida, los frutos, estos elementos de un banquete íntimo que prepara la iglesia para un encuentro con su amado, en realidad no son cosas nuestras que provienen de nuestra carne, de lo humano, son de Él. Es su vino el que tiene que estar en nosotros, es su miel la que tiene que estar en nosotros. ¿Va comprendiendo? Entonces lo necesito a Él, estar lleno de Él, producir los frutos que vienen de Él. Bueno, ahí dice, comí mi panal, mi miel, bebí mi vino y mi leche. Y luego dice, comed, amigos, bebed y embriagaos, oh amados. Ahí el esposo abre ese banquete para que también lo disfruten sus amigos. Según el libro de Juan, los amigos del esposo son los ministros. Quiere decir que si los ministros hacemos bien nuestra tarea, para que la iglesia llegue a ser esa iglesia que debe ser, una iglesia esposa,
un jardín, un huerto para el Señor, eso lo primero lo va a disfrutar el Señor. Pero luego, hermanos, incluso nosotros mismos y los ministros, la propia iglesia va a poder disfrutar de ese huerto. Somos todos bendecidos, hermanos, cuando la iglesia desarrolla al nivel que tiene que desarrollar. ¿Cuántos van comprendiendo? Dicen amén. Pero si no, no disfruta nadie, ni el Señor ni nosotros. ¿Cuántas veces le ocurre a un ministro mismo mirar así la condición de una iglesia a nivel espiritual y decir, uy, qué mal que está esto? Dios mío, esto es un desastre. No es un huerto, es un baldío lleno de yuyo, es una cosa. Los ministros me van a saber entender. Los líderes me van a comprender. Que a veces estás en una congregación y decís, qué tardecita vamos a pasar hoy. No alaban, no adoran, hay una frialdad espiritual, no les entra una bala. Esto no es un jardín, esto es un desastre. Pero si trabajamos en la iglesia, para que la iglesia sea ese huerto del Señor, hasta nosotros mismos cuando entramos al lugar de reunión, qué rico, qué lindo. No solo Él es ministrado, todos nosotros. Hermano, esto es algo que debiera acaparar toda nuestra atención. Ayúdame, codialo al que tenés al lado, decirle, tenemos que ser ese huerto, hermano. ¿Ya los convencí? ¿O más o menos? ¿Lo agarraron? ¿Lo anhelan? Pregunto, perdón si molesto, por ahí alguno está durmiendo la siesta ahora. Perdón que te despierte, un ratito, una pregunta. ¿Querés ser la iglesia de Cristo de verdad? Tenemos que ser entonces este huerto. ¿Estás dispuesto a hacer este huerto? ¿Está entendiendo la pregunta que le hago? Si me tocara aconsejar a un matrimonio que están teniendo falencias en su intimidad y tiene que ver porque no tienen esta preparación, ese consejero tendría que decirle, mire, aquí hay cosas que hay que cambiar. ¿Están dispuestos? Y si ellos dicen sí, le va a tener que decir cosas que van a modificar sus hábitos. Quizá hay gente que nunca le enseñaron. Para algunos puede ser básico, es una cuestión de educación que traen de la casa, pero hay otros que tal vez no tuvieron ni educación ni casa. Entonces de repente hay que enseñarle, mira, va a haber que bañarse más, hay que lavarse los dientes, querés besar a tu esposa y es una madriguera de pumas. No es que tu esposa te dejó de amar, es que no puede. Mirá, hay que ver el tema de los perfumes, del cuidado, de la piel, de, qué sé yo, estar más suavecito. Mirá. Bueno, no es de matrimonio hoy, no es reunión de matrimonio hoy, pero me doy a entender. Entonces, a veces te toca hablar de temas que son un poquito incómodos porque de alguna manera te estás metiendo con la manera de ser y de vivir de una persona. Y le tenés que estar diciendo, mira, esto lo tienes que cambiar porque está afectando a la intimidad matrimonial. Del mismo modo ocurre con la iglesia. ¿Me siguen? Hay que decirle a la iglesia, es un poquito incómodo a veces, pero hay que decirle, tienes que modificar tus hábitos. Tienes que modificar varias cosas. Un par de cosas. Y discúlpame, no es meterme contigo de un modo maleducado, es solamente ministrar a la iglesia para que logre la iglesia ser esa casa de Dios, ese huerto, ese jardín. Entonces, hay hábitos que hay que cambiar, hay cosas que vas a tener que modificar, porque tienes que ser ese huerto con aromas y con sabores. ¿Cuántos me van comprendiendo? Dicen amén. Entonces yo le invito a ver conmigo otra vez el capítulo 4 y verso 13. Porque hay algo ahí. Dice, tus renuevos
son paraíso de granados. Menciona este árbol frutal, que obviamente da como fruta la granada. Con frutas escogidas. Y luego agrega aleña y nardos. Entonces, podríamos ponerle la lupa, al menos en este versículo, en este día, y pedirle al Espíritu Santo, enséñame. Espíritu Santo, enséñame como iglesia a prepararle ese banquete íntimo a nuestro esposo, que es Jesucristo. Es decir, la iglesia se tiene que transformar en experta en tener siempre ese banquete frutal maravilloso que el amado espera para venir y tener ese encuentro íntimo con la iglesia. ¿Me doy a entender? Por eso ese versículo 13 lo dice así como lo expresa. En la versión Dios habla hoy, al final dice, come de sus frutos exquisitos. Mire eso. Así tiene que estar la iglesia para un encuentro íntimo con el Señor. Estar llena de frutos exquisitos. La versión NTV dice al final, ven a tu jardín, amado mío. Esto es el verso 16, ¿no? Ven a tu jardín, amado mío, saborea sus mejores frutos. Amén. La versión RBC del verso 16, ven, amado mío, a tu jardín y deleítate con sus dulces frutos. Yo quiero que vaya notando, en las diferentes versiones vemos frutos exquisitos, vemos saborear los mejores frutos, vemos también deleítate con tus dulces frutos. Eso es el verdadero encuentro íntimo entre la iglesia y el Señor. Ahí está en la palabra. Todo lo demás puede ser solo un invento nuestro o invento de la religión evangélica, pero el verdadero encuentro íntimo entre la iglesia y el Señor tiene esta característica. Y nosotros debemos aprenderla y pedirle al Espíritu Santo, ayúdame a llevarlo a cabo, ¿no? Lo que espiritualmente me estás enseñando. Y ahí en el verso 13 menciona las frutas o los frutos específicos que nos dejan una enseñanza. Antes de entrar en eso, permítanme ayudar, iglesia, en el conocimiento de que ese banquete íntimo, entre otras cosas, es cuando la iglesia se pone a adorar al Señor. Cuando en nuestros días y momentos de reunión tenemos ese tiempo donde vamos a levantar nuestra adoración al Señor. Ese tiempo que vos apartás para estar con el Señor tiene que ser sagrado para ti, tiene que ser súper especial. Tienes que dejar de estar justificando tu carne para ese tiempo, porque de lo contrario entonces no eres esposa. Eres un creyente, eres salvo, eres de otro grupo de salvos, pero no esposa. La esposa del Señor es una esposa enamorada, amante, apasionada de su amado. Y por eso tiene incluso toda esta preparación. Usted sabe, los que son adultos y son casados, sabe que cuando hablamos de preparación para la intimidad, por ejemplo, matrimonial, eso lleva tiempo, incluso a veces días, para algo que tal vez llevará solo un rato, pero se tomó días en que el pelo tome el color que ella quiere para impactar a su amado, días para que traiga sus efectos la depilación definitiva, por ejemplo, días para conseguir ese perfume que sé que enloquece al ser amado, días en el hombre igual, ¿no? Preparación que tiene que ver incluso con mucho tiempo para algo que va a pasar más rápido que lo que llevó prepararse. ¿Y por qué hago hincapié en eso? Porque mucha gente es muy vaga para eso, es muy vaga.
no tiene la conducta para tener un matrimonio de éxito. Por eso nunca va a tener victoria en esa área, porque es muy vago para eso. El matrimonio, habría que decirle a la gente antes de casarse que el matrimonio no es para vagos. Que si sos vago y perezoso, mejor quédate solo. El matrimonio lleva mucho laburo, mucho, y es un laburo para otro. Es un laburo para que disfrute el otro. Y si no tienes esa capacidad, mejor no te cases. El casamiento no tiene que ver con mi deseo egoísta de satisfacción, sino que cuando alguien va a entrar al matrimonio tiene que tener un corazón y una madurez para entender que se trata del otro. Y ese otro tiene que entender lo mismo para esta persona. Y si los dos lo comprenden y están llenos del Espíritu Santo, tendrán éxito. Incluso van a poder superar crisis y problemas, porque todos pueden tener crisis y problemas, pero con Dios todo es posible y siempre hay victoria. Pero si no, qué difícil. Y hoy en día, en la actualidad, hermano, más aún. Bueno, ahora llevemos eso al plano espiritual. Mucha gente es muy vaga para pretender ser la esposa de Cristo. Si no se baña ni para los cultos, se va a purificar espiritualmente para un encuentro con el Señor. Si no se preocupa siquiera que la camisa esté planchada, va a estar preocupada en cómo están las áreas de su alma. ¿Se da cuenta de lo que digo? Y espero que nadie lo tome a mal a esto. Todo lo contrario, que nos despertemos y digamos, no, sí, aquí se trata de otra cosa. Aquí la vara está más alta. Y yo tengo que empezar a entender que el amado viene a buscar un jardín. Entonces, hermanos, si a estas alturas todavía hay que decirle a la iglesia, alabe al Señor, vamos hermano, adore a Dios, gloria al Señor, que aquí no pasa eso. Pero en Groenlandia me han contado que todavía hay cultos donde le decía a la gente, vamos a orar y nadie ora. ¿Cómo puede ser eso? ¡Qué barbaridad! Pero la que es verdadera iglesia, ¿no? Ella se prepara de un modo excelente, porque quiere ser ese jardín para el Señor. Y préstenme atención a esto, el momento de adoración es uno de los momentos claves para ese banquete íntimo que la amada le prepara a su amado. Los otros momentos de la reunión tal vez tienen más que ver con lo que Dios nos ministra a nosotros. Por ejemplo, el momento de la palabra, Él nos está ministrando. Cuando oramos por enfermos, necesitados, Él nos está ministrando. Pero cuando estamos en el momento de la adoración, nosotros le estamos dando el banquete que es para el Rey. Eso es lo que Él se lleva del culto. Y si en ese momento nosotros estamos vagos, dormidos, siempre tenemos excusas, que estoy cansado, que tengo sueño, que no sé, que esto, que lo otro. Qué horrible, hermano. Este es los consejos que le doy a los solteros, que todo lo demás es solamente una cáscara. Hay gente que parece al enamorado, le parece, ay, tan bonita o tan bonito, pero si es vago, si es vaga, vas a sufrir, vas a sufrir. Alguien te lo tiene que decir. En la era donde hoy los predicadores no quieren predicar más verdades, solo lo que la gente quiere escuchar. Bueno, déjenme decirle, vas a sufrir. Con alguien, ay, pero viera usted, pastor, los ojos que tiene ese muchacho. Si es vago, después a ver si te da ojos al horno. A ver cómo vas a hacer. Tiene que haber un deseo de trabajar por el otro. Gloria a Dios. En este caso, como iglesia, el deseo de trabajar en mí con la ayuda del Espíritu Santo, de laburar para hacer esa iglesia, ese jardín que el Señor se merece. Y tal vez Él viene y el toque de su presencia es un minuto, pero valió la pena, hermano. Un minuto en la presencia de Dios. El salmista dijo, un día en tu presencia vale más que 2 años y medio.
Gloria a Dios. Codialo ahí al que tenés al lado, decirle, vale la pena prepararse para el Señor, hermano. Amén. Bueno, entonces, primera imagen o primer concepto que debemos aprender. El banquete tiene que ser maravilloso. Y si esto lo agarra la iglesia para el Señor, los matrimonios también lo van a agarrar para ellos. El banquete íntimo. Esto tiene que ser excelencia pura. Fragancias y sabores. Esto tiene que ser descomunal. Maravilloso. Ayúdame a despertar al que tenés al lado, decirle, tiene que venir este despertar, hermano, decirle. Despabilate, despertate o vas a perder tu matrimonio con el Señor. Levántate de entre los muertos. Despiértate tú que duermes. Amén. ¿Te vas a casar, iglesia? Bueno, tienes que prepararte. ¿Es mi vida ese jardín? ¿Estoy preocupándome en esos frutos, en esos aromas? Ese tiene que ser nuestro deseo, nuestro anhelo. Y Dios va a ver eso. Dios va a ver eso. Y cuando Dios ve una congregación que durante toda la semana, no ese ratito del culto, durante la vida, se preocupa en ser ese jardín para el Señor. Cuando llegan los días de culto, los momentos de reunión, Él está enamorado de una iglesia así y viene, desciende con su presencia, y eso no tiene que ver con qué lindo cantaron, o si hay una orquesta en la alabanza, o si hay un carisma en el que dirige la adoración. Muchas iglesias están acostumbradas a la unción del salmista que los dirige. Y eso no está mal, está bueno, inspira, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que llevar a la iglesia a ser ese jardín que Dios quiere que seamos. Y cuando la iglesia es ese jardín, el que está acá arriba pasa a un segundísimo plano. Incluso puede que la iglesia está tan fuerte en ese nivel de adoración que los pasa por arriba a los músicos y al que canta, todo, se lleva puesto todo. Y a veces los que están acá arriba dicen, oh, cómo bajó la gloria, y ellos creen que es por ellos, ¿viste? Y Dios dice, no, Él es esta iglesia que me adora de una manera, pero no por el momento específico en que cantan, sino por todo lo que hacen los otros días. Porque el lunes, el martes, el jueves, el viernes están buscando al Señor, están preparándose para hacer ese jardín con esos aloes, con ese bálsamo, con esas frutas. El Señor se vuelve loco con una iglesia así. Dios dice, yo quiero estar con ellos, yo quiero venir a abrazarlos y tocarlos y llenarlos con mi presencia. Hermanos, necesitamos entender esto, porque si no nos vamos a pasar otra vez 20 años más dependiendo siempre del carisma del que dirige la alabanza, de cómo canta. Ay, qué lindo cómo clavó el tono ahí, la pegó en el ángulo. Emocionándonos como cualquiera se emociona en un concierto de, no sé, de Luis Miguel o de Cristian Castro. Esa gente canta muy bonito y uno escucha que clavó el tono ahí. Ay, se le mueve el alma y llora. Y mucha gente en la iglesia le pasa igual. Porque hay un buen cantante, porque hay un buen músico. Y no digo que no los haya, está bueno que los tengamos, pero no pasa por ahí. Pasa por un amorío entre la iglesia y el amado. Tiene que llegar ese tiempo, hermanos, donde incluso aunque tengamos a los mejores en el altar, pasen a un segundo plano. Aunque, mira, tener una orquesta de concertistas y que los tipos en un momento tengan que parar de tocar y dicen, no sé, ahí se armó algo. Y es como el violinista que se pone al lado de la mesa de una pareja y está tocando algo dulce, pero esa pareja está enamorada y en un momento se miran, en otro momento se tocan el cabello, en otro momento se empezaron a besar, se olvidaron de todo y el violinista dice, ¿viste cómo toco? No es el violín, es el amor que se tiene en ellos. En otros casos, por más que le ponga la filarmónica de Rusia, no pasa nada en esa pareja y no va a pasar nada. Así es con la iglesia.
tengamos los mejores músicos, no hay problema, sí, pero no es por ahí. Es que la iglesia se transforme en ese jardín. Vamos, levante su mano, por favor, y diga, tenemos que ser ese huerto que el Señor se merece, donde Él pueda venir y deleitarse con los frutos más dulces. Codíalo ahí al que tenés al lado, decirle, esa es la iglesia, hermano. Esa es la iglesia. Amén. Amén. Después de tantos años de caminar con el Señor y ir a las iglesias, ya me harto, hermano, de llegar a lugares donde hay un artista ahí que se quiere lucir, que hace gala frente a los demás. Tienen harto. Artista frustrado que no le dio la nafta para ir a tocar a un teatro y cobrar entrada, y entonces despuntan el vicio en los púlpitos de las iglesias evangélicas. Me tienen cansado. Necesitamos enseñarle al pueblo de Dios a tener su amorío con el Señor. Esa es la belleza de una verdadera adoración. Cuando la iglesia adora, incluso los que están en los ministerios de alabanza y adoración, tienen que empezar a vivir eso, que en un momento del culto ustedes se callen, la córtense, córranse, quítate tú y deja que sea el amado y la amada y disfruten la belleza de ese encuentro. Y la otra está ahí, callate. Acá se están amando. Vamos a disfrutar eso. Cristo y la iglesia y Cristo. Amén. Y bueno, si los músicos y los que cantamos pudimos colaborar para crear un ambiente, buenísimo, pero una vez que los amadores se aman, déjalo, no moleste más. Seamos solo música de fondo. Aleluya, aleluya, aleluya. Alguien tiene que agarrar esto porque es el tiempo final de la iglesia, preparándose para ser esa iglesia celestial que se va con el Señor. Diga conmigo otra vez, tenemos que ser ese huerto donde el amado venga a deleitarse con los más dulces frutos. Bueno, ahí en el verso 13 menciona a los granados, estos árboles que dan como fruta a la granada. Entonces me empecé a estudiar la granada. Y mire qué interesante. Número 1, la granada simboliza fructificación. Dicen muchos que estudian estas cuestiones que es la fruta que más semillas tiene. Primer característica de esa iglesia que es un huerto para el amado es fructificación. O sea que no tiene tanto que ver con los coritos que cantes y si le pegás a la nota o no. Aunque eso es bonito, está bien, pero tiene que haber en nuestras vidas, hermanos, fructificación. Entonces rápidamente recordemos todo este concepto. Frutos para la iglesia tiene que ver con ganar almas. Si no le estás hablando a nadie de Cristo, si no estás ganando a nadie para el Señor, no eres ese huerto. Frutos también tiene que ver con aquello que surge en la iglesia como producto de su comunión con el Espíritu Santo. La Biblia le llama los frutos del Espíritu. Y usted conoce, ahí están en la palabra del Señor, la benignidad, la paz, el amor, la fe, cuántas cosas que, no sé, tenemos que chequearnos si están fluyendo en nosotros como iglesia. Pero si está nuestro anhelo de ser esa iglesia huerto, pues tendremos granada. Y granada es fructificación. Amén. Que fructifique todo lo que haces en el servicio, en las áreas donde Dios te permite desarrollarte en su iglesia, que haya fructificación. Pero también, hablando de granadas, por el color de su jugo, parecido a la sangre, se convierte en un símbolo de sacrificio. Es decir, un sacrificio fructífero que da su fruto. Entonces, número 2, sacrificio. Cuando vos ves una iglesia compuesta por hermanos, por hermanas que hacen sacrificios continuamente para el Señor,
Mucha gente cómoda solo quiere ir un día por semana, si mucho, a la iglesia y dice, bueno, listo, ya cumplí. Pero hay otros que salen de sus laburos seculares y luego van para la casa del Señor a hacer esto, a hacer aquello. Hay que preparar el escenario, estamos ensayando, o hay que limpiar tal cosa, o vamos a pintar, vamos a arreglar, vamos a construir, o salimos a evangelizar, salimos a visitar. Y a veces, hermano, después a la noche cuando apoyan la cabeza en la almohada quedan rendidos. ¿Por qué? Porque viven haciendo sacrificios. Sacrificios económicos, se pudieran comprar cosas para ellos, pero deciden sembrar en la obra de Dios. Pudieran haberse ido de vacaciones en familia, pero deciden ir a una campaña o a un acto profético. Y otros no lo van a entender, van a decir, ¿para qué te fuiste? Te gastaste esta plata en vez de ir con tu familia. Si Dios, lo primero que creó es la familia. Es que eso no entienden lo que es ser iglesia esposa. Pero una iglesia esposa que es huerto para el amado hace sacrificios. Sigamos viendo características de la granada. Lo menciona ahí Cantares, por eso lo estamos viendo. Los granados son árboles muy resistentes, mire esto, que aguantan tiempos de sequía. Entonces, tercer característica, resistencia. Además de fructificación, de sacrificio, también resistencia. La Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Al Señor lo enamora, lo enloquece cuando ve a una iglesia que resiste los embates del enemigo. Porque hoy día para muchos es muy fácil justificarse, excusarse y decir, y bueno, viste, la carne es débil. Y bueno, el enemigo me atacó, qué bárbaro, che. Por eso tengo 3 familias paralelas. Hoy todos justifican todo. Pero hay otros que también pudieran caer en pecado, también pudieran embarrarse como todos los demás, pero deciden resistir. Y a veces, hermano, resistir hasta la sangre, dice la Biblia. Resistir porque yo quiero agradar al Señor. Resistir porque no voy a bajar los brazos, no le voy a dar lugar al enemigo. Resistir. Y cuando el Señor mira una iglesia así, se enamora, se vuelve loco. Dice, este es mi huerto. Qué ricas granadas. Gloria a Dios por eso. Codialo al que tenés al lado, decirle, ¿sos de resistir, hermano, o te vas a la primera de cambio? Cualquier problemita, ya abandona. El Señor dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y nosotros a veces no aguantamos un dolor de uña. Resiste, hermano. Resiste. Se trata el camino cristiano muchas veces más de resistencia que de velocidad. Continuamos estudiando la granada. La granada es uno de los símbolos del año nuevo judío. No sé cómo se pronuncia en judío porque yo soy de Virreyes, no de Tel Aviv. Pero acá me escribieron Rosh Hashanah, no sé si se pronuncia así. Año nuevo judío. Bueno, la granada la toman como un símbolo de ese nuevo año. Es tradicional el consumo de granadas en esa festividad, ya que con sus numerosas semillas simboliza la fecundidad. Entonces, otra característica es lo nuevo o novedad, como dice el libro de Romanos, novedad de vida. Amén. Es decir, que esa iglesia vive siempre en novedad de vida. Siempre está en lo nuevo de Dios. No es una iglesia que se estanca, que se encierra y se acartona en lo tradicional, en el costumbrismo religioso. No, siempre tiene lo nuevo del Espíritu Santo. Al Señor le enamora una iglesia así y a cualquier persona le enamora otra persona así. Que siempre se renueva. De paso, agarremos ejemplos para nuestros matrimonios, para nuestras vidas. No te dejes estar. Renovate. Ese jean del 74 ya hay que cambiarlo. Con las bocas anchas abajo ya no van. Renovate. Hay gente que se dejó estar tanto que ni siquiera ejercitó la mente y ya repite las cosas.
Es difícil en un matrimonio, en una relación de amor, convivir con alguien y que crezca ese amor si se dejó estar. Y siempre es lo mismo, ya es predecible. Te cuenta los mismos chistes. No se renueva. La misma historia de siempre. ¿No les ha pasado a veces en las casas que arranca el papá a contar algo y dice, ay, ya empezó con la del tren? Contate una nueva, anotate que ya lo contaste a eso. Preocupate por los otros, renovate. Hay gente con la que uno no tiene ganas de sentarse a charlar porque habla siempre lo mismo, porque es siempre lo mismo. Se descuidó, se dejó estar y espiritualmente a muchos les pasa igual. Yo lo sé porque he estado con gente que por años ora igual, ora igualito que hace 5 años atrás, ora igualito que hace 10 años atrás. No puede ser que no se renovó. Siempre empieza igual cuando le dan para orar. Bueno, aquí estamos, Padre, delante de tu presencia. ¿No te sabes otra? En 10 años, ¿en serio? ¿No te sabes otra cosa para orar? Siempre, Señor, acá estamos, Señor, aleluya, Señor, para orarte, Señor. Uy, Dios santo. Si a mí me vuelve loco, yo me imagino a Dios las veces que se aguantará la gana de tirar un rayo, decir, me tiene harto hablándome siempre lo mismo, no se renueva nunca. Dice, quiero cantar una alabanza. Yo me acuerdo en una época en las iglesias, dice, el día de acción de gracias. Dice, quiero cantar una alabanza y canta siempre la misma. Yo deshice como a nubes. La primera vez estuvo bien, pero 74 veces ya, oh Dios. Codialo al que tenés al lado, decirle así, míralo a los ojos, decirle, de verdad, si no te renovás, vas a perder muchas cosas, hermano. Hay gente que no se llega a casar porque en el noviazgo ya aburrió, imagínate. 1 año de noviazgo y ya me tiene harto. Siempre lo mismo. Bueno, eso muchas veces pasa en lo espiritual. Siempre lo mismo con Dios, siempre la misma forma de orar, la misma forma de cantar. No has evolucionado, no has madurado, no conoces más del Señor. Bueno, es que no sé cómo hablar y no lees la Biblia para tener vocabulario. ¿Querés adorar cada vez mejor? Lee los salmos, estudialos, aprendételos. Ahí tenés vocabulario para adorar al Señor. Pero por favor, cambia ese disco rayado. No te estoy diciendo rayado a ti. Cambia ese disco rayado. Depende de donde ponga la coma, ¿no? Cambia ese disco rayado. No, de verdad hay que despertarse, hermanos. Si uno no se renueva, cansa a los de alrededor, cansa a los hijos, cansa a los amigos, cansa a todos. Después uno dice, nadie me quiere. No es que no te querramos, es que, papito, hay que soportarte. Siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Todos los años lo mismo. Que el Señor nos ayude. Uno tiene que venir a nuestro asesor, a nuestra ayuda, a nuestro paracletos, el Santo Espíritu de Dios. Y pedirle, Espíritu Santo, ayúdame, renuévame. Gloria a Dios. Renuévame, porque yo siento que le digo siempre las mismas cosas. Yo quiero adorarle mejor, quiero orar mejor, quiero ser mejor para Él. Amén. Vamos a masticar eso. Yo les dije que hablar de estos temas es un poco incómodo. Trato de ponerle humor para que no sea tan, pero es incómodo. Sin embargo, vale la pena esta incomodidad. Que te despierten, porque a veces perdemos matrimonios por eso. Perdemos familias, perdemos amigos y lo más triste, perdemos una relación con Dios creciente por no renovarnos. Renovate, hermano. Siento a Cristo en este lugar. A veces no es, vamos a reprender demonio, hermano, porque vino el espíritu de divorcio. No, no es el espíritu de divorcio, es que hace 10 años usa el mismo calzoncillo. Si cambias, si te renovas, todo lo espiritualizamos y es fácil echarle la culpa al diablo, a los demonios, espíritu de separación. A veces no es eso, a veces es uno que se deja estar. Ya está, ¿no? Te casaste, listo.
ya no te preocupaste más, ya no te acicalaste más, ya no te preparaste más. Se deja estar. Total, estamos casados, listo. Estás preso, estás presa. Dios mío, en vez de ser una felicidad es una condena. Esa serie americana que hicieron su versión acá, actores argentinos, Casados con Hijos, no la recomiendo porque no hay que andar recomendando nada en la iglesia, pero veía a veces algunas escenas que decía, Dios mío, pensar que en algunos matrimonios es real. Cuando ella lo llamaba y lo invitaba a que vayan a la alcoba como esposos, y él hacía... Lo hacía con mucha gracia, es un gran cómico, pero lo triste es que eso muchas veces es real, porque no nos renovamos. Ahora traslademos eso a lo espiritual. Qué triste cuando la iglesia no tiene esa novedad de vida y cayó en una religiosidad obsoleta que incluso no te das cuenta. Cualquiera de afuera entra a un culto y dice, uy, qué horrible esto, y los de adentro no se dan cuenta. Novedad. Tengo buenas noticias. Los que están llenos del Espíritu tienen novedad de vida. Entonces hay que llenarse del Espíritu. Abrazámelo ahí con amor al que tenés al lado. Decirle, llenate del Espíritu Santo, hermano. Eso renueva, ¿sí o no? Mire qué más representa la granada. La granada es un fruto con gran poder antioxidante. Eso tiene que ver con juventud. Entonces, otra característica de la iglesia, que es ese huerto que tiene esos frutos como la granada, según Cantares 4, pues una de sus características es ese rejuvenecimiento constante, antioxidante. Amén. No te me oxides, hermano. No te me oxides, iglesia. Juventud eterna en el Señor. Eternamente jóvenes. Aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva cada día en la gloria del Señor. ¿Alguien celebra eso? En la gloria del Señor hay juventud eterna, renuevo constante. Rejuvenecerás como las águilas. Amén. Gloria a Dios. Una iglesia así, el Señor está enamorado y viene y dice, este es mi huerto, aquí quiero deleitarme. Amén. Dice la Biblia que Él viene a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas. Es interesante que las manchas y arrugas son las características en la piel de los seres humanos cuando van envejeciendo. Entonces, si viene a buscar una iglesia sin manchas ni arrugas, es también referencia a una iglesia joven. Una iglesia que se rejuvenece, que no se oxida. Esa iglesia tenemos que ser. Y eso es solamente con la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué más? En esta fruta, la granada, tiene muchas propiedades muy buenas para hacer enjuagues bucales. Mirá vos, lo que estamos aprendiendo hoy. Propiedades buenas para hacer enjuagues bucales. Entonces, otra característica de esa iglesia es boca sana. Boca campeón. No, boca sana. Perdón a los de River, perdón. Me salió del alma esto. Boca sana. Boca sana. Boca sana. Que el Señor toque nuestra boca. Lo más triste que hay son los evangélicos con boca enferma. Qué hirientes que son, qué maledicientes, qué daño que hacen los evangélicos que no tienen sanas sus bocas. La Biblia dice que cuando Isaías tuvo un encuentro con el Señor, dijo, ay de mí, soy hombre muerto, porque he visto la gloria del Señor. Y soy un hombre de labios inmundos, que habita en un pueblo de labios inmundos. Vos fíjate que lo primero a lo que hace referencia en cuanto a que no era digno de estar en la presencia de Dios es por el tema de
su boca. Pero una iglesia que es ese huerto sano, ese huerto hermoso, ese jardín para el Señor, pues una de sus características es una boca sana. Tómate 30 segundos, ora conmigo. Pidámosle, Señor, toca nuestros labios como le sucedió a Isaías, que aquel ángel tomando el carbón encendido se acercó a los labios del profeta para purificarlos. No podemos ser esos ministros que Dios usará, ni ser esa iglesia que Dios quiere usar si no toca nuestra boca. ¿Cómo hablamos? ¿Qué cosas expresamos? ¿Qué es lo que trasladamos cuando nos comunicamos con los demás? ¿Cuáles son las palabras que salen de nuestra boca? Señor, por favor, purifícanos, límpianos, restáuranos, sana nuestra manera de hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Mucho que decir en cada uno de estos puntos, pero hoy solo estoy dando un pantallazo. Otra de las características, oigan esto, dice, la piel de la granada es muy dura y resistente, por lo tanto es muy difícil que lleguen insectos o gusanos a su interior. Difícilmente se pudre. Esto habla de pureza interior. Es otra de las características de esa iglesia que es un huerto para el Señor, pureza interior. A veces la gente que abrazó más la religión que a Dios se preocupa por mostrar, aparentar una pureza que en realidad no tiene. La pureza tiene que venir de adentro. Hay que meternos con el Espíritu Santo a pedirle ayúdame acá, internamente. Bueno, por razones de tiempo hay que seguir avanzando, pero otra característica, dice, para disfrutarse una granada. No sé si algunos conocen la fruta de la granada. Bueno, para disfrutarse una granada hay que tener paciencia para extraer todo el sabor que esa fruta ofrece. Hay que saberla tratar. Interesante. No es como otra fruta que la comes así nomás y ya recibís todo el sabor. No, la granada, lo más rico de la granada está interno, entonces hay que ir despacito, paciencia, saber tratarla. Eso es figura de una iglesia sin ansiedad. Mire qué tremendo, porque estamos en un tiempo donde la gente incluso enferma físicamente por el tema de ansiedad. Pero dice la Biblia, echando toda nuestra ansiedad a los pies del Señor, quitando de nosotros todo eso que incluso enferma el cuerpo y aprendiendo a vivir al ritmo del Espíritu Santo, sabiendo muchas veces esperar en el Señor. Paciencia. Amén. Ayúdame ahí al que tenés al lado y decirle, si estás re loco, ansioso y nervioso, decirle, hermano, así no es la iglesia de Cristo. Y a veces incluso para ministrar hay gente ansiosa que sube, toca, padre, toca, fuego. Sí. Para un poco. ¿Qué te pasa? A veces esa forma de ministrar puede estar guiada por el Espíritu Santo porque viene un toque de Dios a una velocidad especial. A veces. Pero muchas otras veces no tiene que ver con Dios, tiene que ver con gente ansiosa. Gente que no sabe lo que es pasar tiempo en la presencia de Dios y cree que para que un culto parezca que tiene gloria y presencia hay que agitarla, ¿viste? Hermano, calma, sin ansiedad. Y bueno, ni hablar de lo que produce en nuestras vidas cuando somos ansiosos. Hermano, incluso surgen enfermedades jorobadas por ese tema. Pero una iglesia que sabe estar en los brazos del Señor
Se le va toda ansiedad. Sabe vivir en los tiempos de Dios. Amén. Decirle al que tenés al lado, decirle, ser esa iglesia te va a sanar, hermano. Vos sabés que nos quedó por ahí pendiente otra, y creo que es la de cobertura, ¿verdad? Dice, estudiando la granada, por sus innumerables semillas, envueltas con una dura piel, viene a ser como la representación de la iglesia bajo cobertura. Es también una iglesia que bajo su manto acoge y protege a innumerables hijos. Otra de las características, cobertura. Bueno, no sé si tendremos todas juntitas. Ahí lo tenemos en la pantalla. Creo que en la transmisión también lo podemos compartir. Todas, por favor. Veámoslo otra vez. Fructificación, sacrificio, resistencia, novedad, juventud, boca sana, pureza interior, sin ansiedad. Bueno, y ahora cobertura. Que el Señor nos ayude. Tenemos que ser esa iglesia. Tienes que preocuparte, iglesia, y con la ayuda del Espíritu Santo desarrollar estas cosas para poder ser ese huerto que el Señor se merece. Y entonces vamos a tener encuentros íntimos con el Señor maravillosos, con banquetes íntimos para que lo disfrute solamente Él. Y si Él viene con su presencia a disfrutar de la iglesia, olvídate, hermano, en esa iglesia puede pasar cualquier cosa. Los ciegos verán, los sordos oirán, los paralíticos volverán a caminar, los muertos resucitarán. Yo quiero esa presencia del Señor. Entonces levante su mano, por favor, todos. Diga conmigo estas palabras. Espíritu Santo, ayúdame a ser esa iglesia que es un huerto, un jardín para nuestro Señor. Toca mi corazón. En esta tarde yo recibo tu palabra y te ruego, Señor, que se active dentro de mí, porque quiero ser esa iglesia que tú te mereces. Seguí orando, hermano, con tus propias palabras. Mi hermana, con tus propias palabras, háblale al Señor. Y los que nos reciben por la transmisión, ahí donde estás, ponete a orar también. Tómate un minuto, por favor, y rogale al Espíritu Santo, haz de nosotros esa iglesia que el Señor se merece, ese huerto que el amado va a venir a llenar con su gloria, con su presencia. Señor, queremos tener esos encuentros íntimos contigo. Por favor, Espíritu Santo, por favor.